8 y 12 minutos de la mañana, menos en Canarias, entrevista Capital, en la que vamos a hablar hoy de algunos de los frentes abiertos, y que son muchos, que tienen los mercados, que miran muy de cerca a esa escalada del precio del petróleo, que no solamente se deja notar ya en las gasolinas, sino que está haciendo que la inflación siga subiendo. Ayer conocíamos el dato más esperado de la semana para los inversores, el del IPC en Estados Unidos, que dejaba una subida de los precios de 2 décimas y la tasa interanual en el 2,5%. Saludo a Francisco Rodríguez Fernández, es catedrático de Economía y profesor titular de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Granada y es economista senior de Funcas. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Repunte de la inflación, repunte del petróleo y repunte del precio de la deuda en las últimas sesiones. Cóctel peligroso, ¿no? Sí, bueno, hay un poquito de duda. Estamos en el momento, en el umbral de decidir si vamos a ir hacia mayores problemas o vamos a tratar de contener esta situación. Es un umbral que hace tiempo se estaba tratando de dirimir hacia dónde podía dirigirse y en este momento pues hay factores de incertidumbre, sí, lógicamente. Vamos por partes. Empezamos con lo de ayer, con el dato de IPC en Estados Unidos. La inflación, ¿debe preocuparnos? ¿Cuánto debe preocuparnos o a partir de qué nivel debe empezar a preocuparnos? No, el propio bono a 10 años de Estados Unidos, que es un poco la referencia que está descontando la expectativa de inflación, viene a marcar que la política de la Fed está siendo adecuada, o por lo menos está yendo según la senda que ellos esperan en el control de la inflación. No es preocupante, de hecho está todavía un poco por debajo de la expectativa de la Reserva Federal. El problema es las consecuencias de esas políticas y las consecuencias, cómo se traslada toda la tensión en el mercado de bonos, se traslada a países emergentes, se traslada a tensiones cambiarias y más aún con la política proteccionista cada vez más clara de Trump. El petróleo sigue subiendo. Ayer la subida de 2 décimas se debe sobre todo a la subida del precio del crudo. Si el petróleo sigue subiendo casi sin techo, diríamos, sí que puede hacer que aumente las presiones inflacionistas y que aumente la agresividad de la Reserva Federal a la hora de subir los tipos de interés, ¿no? Claro, ese es el temor, ¿no? La decisión que ha tomado Trump sobre Irán pues ha introducido algo más de tensión en este mercado y, de todas maneras, el problema es, como usted dice, ¿dónde está el techo? El techo realmente, si estamos en un horizonte de $77 como ahora en el Brent, que pueda llegar a 80, incluso a 90, pueden ser repuntes puntuales para mantenerse en un precio mayor del que hemos estado en los últimos meses. El problema es si va más allá, que en este momento no se prevé, pero puede haber puntualmente alguna tensión y desde luego costes para muchos países, entre ellos España. ¿Cuánto de dañina puede subir o está siendo ya esa subida del precio del petróleo? Bueno, el problema es que ha afectado fundamentalmente a uno de los países que con más flexibilidad podía moverlo para regular estas posibles subidas, que era Irán, también Kuwait, indirectamente. Pero sí que puede subir hasta 80 o por encima de 80 fácilmente. Lo que pasa es que lo importante es que sostenibilidad tenga esa subida que parece que no va a ser demasiado. Puede que se quede en un horizonte en torno a los 75 durante un tiempo. Que en cualquier caso supera las expectativas y encarece los costes para países importadores. Repunte de la inflación, repunte del IPC, repunte del petróleo. Ayer dio un ligero respiro el precio de la deuda, ese bono americano a 10 años, esa rentabilidad del bono estadounidense a 10 años sigue jugando ahí en ese nivel del 3% que llegó a superar durante la sesión del pasado miércoles. Además de que, de momento, lo que nos dice ese bono, ese nivel, es que no teme un aumento de la inflación y que la política de la Fed esté siendo la adecuada. ¿Qué nos marca? ¿Qué nos refleja ese bono estadounidense al 3%? Bueno, refleja muchas cosas. Fundamentalmente, a final del año pasado estaba habiendo un sell-off, una venta del bono, porque ya se había agotado un poco ese ciclo tan expansivo y, en cierto modo, inquietante de la deuda. Y este punto del 3% no solo marca un freno para esas ventas, sino que ha estimulado de nuevo las compras. Pero sigue habiendo dudas, ¿no? Sigue habiendo dudas sobre cuán sostenible es el mercado de deuda, cómo el fortalecimiento del dólar puede afectar. Este 3% parece que es un umbral interesante, un umbral de equilibrio, pero como está indicado, cada vez que sube, aunque sea simbólicamente unas décimas por encima del 3%, hay muchísimo nerviosismo porque hay efectos de contagio muy, muy importantes. Lo que hace es que sea, cuanto más suba, más atractivo sea esa rentabilidad, ese interés para los inversores, que lo ven como un activo, una inversión aparentemente más segura que la bolsa y una rentabilidad
que hablamos de algo más de un 3%, que empieza a ser interesante, ¿no? Sí, sobre todo en la medida que la inflación no suba por encima de ese 3%. El interés real de este bono sigue siendo muy atractivo y además existe un problema no solo con activos de renta variable, sino entre jurisdicciones, ¿no? Los tipos siguen estando bastante más reducidos en Europa, el atractivo de la deuda americana aumenta, para los emergentes es un problemón. Argentina trata de reaccionar como puede, en otros emergentes están teniendo problemas y China también está muy inquieta y vender bonos del Tesoro americano, que China es un mecanismo regulador con su compra-venta de bonos estadounidenses, no es tampoco algo que puedan hacer ad eternum, ¿no? Si todos estos ingredientes, la inflación, a la deuda, al petróleo, le sumamos la posible guerra comercial entre China y Estados Unidos, le sumamos lo de Argentina que menciona, le sumamos las tensiones geopolíticas con lo de Irán, con lo de Israel y con lo de Estados Unidos, tenemos un panorama muy entretenido, ¿no? Es un panorama inquietante, sí, ciertamente. Es un panorama inquietante porque, claro, en Estados Unidos se está esperando la recesión ya casi es que de tantas veces decirlo tendrá que ocurrir. Alguna vez llegará. Claro, el ciclo es más expansivo que nunca. Lo que pasa es que Estados Unidos está tendiendo a una especie de autotrampa, pero también tiene la autosolución. Es decir, está controlando todo el endurecimiento de la política monetaria y subiendo tipos, pero si las cosas se ponen feas, pues podrá volver a reducirlos o podrá volver a ampliar esa política monetaria, un recorrido que sin embargo en otros lugares pues no existe. Entonces esto va a generar tensiones y desequilibrios internacionales y el mayor riesgo, lo que teme el FMI, lo que temen las instituciones multilaterales, están los emergentes, claro. Y digo que Europa bailando al son que marque Estados Unidos. Claro, en la medida que se puede, porque aquí con una recuperación que se ha frenado un poco, que se teme que hayamos tocado techo y nos ha pillado todavía en el ciclo expansivo de la política monetaria, con los tipos prácticamente a cero no tenemos mucho margen para reaccionar si las cosas se ponen duras. Recordemos que la única política clara que ha tenido Europa y la zona del euro ha sido la política monetaria, y sin política monetaria, sin margen, pues afrontar una situación algo más dura puede ser complicado. Ayer el Banco de Inglaterra de momento dejó los tipos de interés sin cambios, pero ya hay división en el Consejo, 7 votos a favor y 2 en contra de mantenerlos. Sí, la división además está aumentando porque lo que refleja, ahí supimos los votos, pero cuando sabemos sobre las actas todavía es peor, ¿no? Las discusiones que hay son bastante agrias. Coincide además todo esto con posibles cambios, ¿no? En muchos bancos centrales en la dirección que había sido muy reputada y firme. Y esto lo pone todavía un poquito más interesante. Eso demuestra que el escenario es el que es, pero el horizonte de futuro no se ve muy claro. Veremos a ver, lo analizaremos. Francisco Rodríguez Fernández, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, economista senior de Funcas. Gracias por atendernos esta mañana. Feliz día. Muchísimas gracias, Livia.